Señor, gracias te damos. Para ti todo el honor. Buenos días, que el Señor me los bendiga mucho. Un placer estar esta mañana con ustedes. Mi nombre es Armando Vargas, soy pastor en Alajuela y Mayela me ha dado el honor de poder comunicarme con ustedes esta mañana. Así es que vamos a ponernos en las manos del Señor. Yo le pido que allí donde usted esté, solo pedir cierre los ojos, no porque cerrando los ojos hay algo especial, es simple y sencillamente porque cuando oramos y cerramos los ojos es más fácil concentrarnos y ubicarnos en lo que estamos haciendo. Señor, esta mañana te pido, mi Dios, que tomes el control de nuestra mente y nuestro corazón, de todo lo que va a suceder este tiempo que vamos a estar en esta transmisión. Trabaja, Señor, con todo nuestro ser de tal manera que al final terminemos mejor, Señor, que como hemos empezado. Que después de haber meditado y hablado de tu palabra, Señor, quede algo que construya, que ayude a seguir construyendo, Señor, nuestras vidas. Te pido por cada uno de los que están viendo y escuchando esta mañana, Señor, sus familias. Bendíceles, mi Dios, bendíceles, que puedan ver que eres el Dios presente, existente, real, que sigue estando en medio de nosotros, su iglesia. A ti te alabo y te bendigo en esta mañana, Señor mío y Dios mío. Muy bien, estamos en una época bonita, la Navidad ya se acerca, ya casi estamos a las puertas de la Navidad. Y allí vamos nosotros regularmente, como hacemos, celebramos de diferentes maneras, pero casi siempre con una comidita bien rica. Celebramos de manera especial. Entonces yo les quiero hacer un llamado para que esta Navidad sea una Navidad realmente donde recordemos no solo que Cristo nació. En unas semanas más adelante vamos a estar en Semana Santa, vamos a recordar que murió. Pero lo que quiero es que le encontremos un sentido más profundo a lo que es solo la Navidad tal y como regularmente el mundo la celebra. Porque la obra de Cristo, la que se inició con la Navidad, que decidió encarnarse, decidió no aferrarse a ser Dios, sino que decidió venir a hacerse hombre, humillarse y hacerse obediente, dice la palabra, le estoy citando Filipenses capítulo 2, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y que por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así es que estamos por celebrar una Navidad y me ha parecido bien conversar sobre lo que es dejarnos guiar por el sentido común y el sentido espiritual. Son dos cosas distintas. Hoy en día vemos cómo el sentido común está agarrando mucha fuerza, cómo el sentido común hace que actuemos, como lo dice la frase, sentido común, comúnmente, como lo hacen las personas, como lo hace la mayoría, como lo está haciendo el mundo. Definir sentido común es un poco, puede ser difícil, es bien amplio. Y entonces definir sentido común nos va a poner a pensar a veces que es use su sentido común, como hablando la inteligencia. Bueno, es que el sentido común no necesariamente lleva inteligencia. El sentido común lleva precisamente lo que comúnmente el mundo está haciendo, lo que suele hacer, lo humano regulando. Estamos viendo cómo se están aprobando leyes que obviamente nosotros sabemos que van en contra de la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Leyes como este reglamento técnico de que acaban de firmar, que promueve el aborto. Nosotros no creemos que seamos los que tenemos la autoridad o el derecho para decidir quién vive y quién muere. Y entonces, eso es humanismo, el ser humano tratando de gobernarse. Y el sentido común dice, bueno, es que ya eso lo están haciendo en todos los países. O cuando decimos, bueno, es que todo el mundo roba o todo el mundo miente. Eso es sentido común, es sentir comúnmente como la humanidad lo hace, como el mundo lo hace, pero nosotros estamos llamados a hacerlo distinto. Sentido espiritual, dejarnos guiar, gobernar por el Espíritu de Dios.
Así es que en el sentido común podemos encontrar muchas cosas en nuestras vidas que hacemos con sentido común. Trabajamos, tenemos una vida de familia, en fin, hacemos muchas cosas con ese sentido común. Y prueba de ello es que muchas de las consecuencias que sufrimos es producto porque hemos caminado con sentido común y no con sentido espiritual. La tasa de divorcio, los matrimonios en problemas, los problemas económicos, muchas de las cosas que nos están pasando hoy en día es porque actuamos con un sentido común. Todo el mundo tiene tarjeta de crédito, entonces ahí también. Todo el mundo tiene más de una, entonces también. Y ahí vienen las deudas y vienen los problemas. Sentido espiritual. Y no es tan fácil, tampoco es difícil. No es tan fácil porque tenemos que luchar con esta naturaleza pecaminosa, pero sí podemos caminar en un sentido espiritual. Nosotros tenemos un riesgo, inclusive a veces la misma palabra del Señor le damos un sentido común y la aplicamos en un sentido común solo porque está escrita o solo citándola y creemos que ya eso es así. Y en esta mañana voy a citarles un ejemplo de lo que estoy diciendo, cómo acomodamos la palabra a un sentido común. He escuchado muchas veces, es que es la mujer que Dios me dio, el hombre que Dios me dio, pero después terminan divorciándose, después terminan separándose, después no podían vivir. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se equivocó Dios? ¿O Dios dio un esposo o una esposa solo por un tiempo? Aplicamos el sentido común a tantas áreas de nuestra vida y a veces no lo aplicamos, que eso es peor. Pero yo espero que usted que me está escuchando hoy pueda tener definido la diferencia entre un sentido común y un sentido espiritual. La iglesia está llamada a caminar en un sentido espiritual, llamando las cosas que no son como si fuesen. Eso es sentido espiritual. Por eso el evangelio es locura para los que no creen. Porque la fe, usted tiene la definición de la fe. La convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Eso es sentido espiritual. Nosotros caminamos en un sentido espiritual. Debiéramos de caminar en un sentido espiritual. Porque la fe no es sentido común. La fe es locura. La gente no entiende por qué amamos a personas que no conocemos, por qué nos entregamos, por qué ayudamos a personas que no conocemos. La gente no lo entiende, es sentido común. Pero en el sentido espiritual caminamos distinto y es a donde hemos sido llamados. Y tenemos que cuidarnos, como les digo entonces, de no torcer la escritura para aplicarle un sentido común, sino que sea verdaderamente un sentido espiritual. Déjenme irme al texto de esta mañana que tengo, donde vamos a ver lo que les estoy explicando. Estoy en Primera de Samuel, en el capítulo 24. Aquí nos va a narrar cómo David anduvo huyendo de Saúl. Y miren, esto no fueron unas semanas, no fueron unos meses. Algunos calculan hasta 20 años que David anduvo huyendo de Saúl. La Biblia no encontramos las fechas en estos casos tan fácilmente, pero leyendo por aquí, leyendo por allá, extrayendo de aquí, extrayendo de allá, se logra calcular que fueron muchos años, bastantes años. Recuerdan, esto se originó porque la gente decía, David mató a 1000, Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. Y a Saúl entró la envidia. Saúl se llenó de envidia y empezó entonces a querer acabar con David. Saúl se dejó llenar de envidia, de celos y persiguió a David. Es interesante. David, el gran héroe, el que salvó al pueblo derribando al gigante Goliat. Lo derribó sin ninguna arma de los que los soldados usaban, ni siquiera la armadura se puso. Y logra dominar unos enemigos que eran fuertes, un hombre, un gigante que los estaba amenazando. Dice que ya llevaban varias semanas donde él varias veces al día salía a gritar contra ese pueblo, contra ese ejército. Y este jovencito llega y lo vence. Y habiendo sido el gran héroe, después lo anda buscando el rey para matarlo. Después de que le dio la victoria a su pueblo, a su ejército, lo anda buscando para matarlo. Y en medio de eso, David tenía, imagínense,
David tenía todo el derecho de pensar y de actuar en contra del rey, porque lo andaba buscando para matarlo, y él había servido a su rey. Pero Saúl estaba obsesionado y quería eliminarlo. Así es que habían pasado años, y note como dice aquí, repito, estoy en 1 Samuel capítulo 24, dice: cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi. Ponga atención aquí lo que sigue, verso 2. Entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel, hombres especiales, hombres formados, hombres probados. 3 batallones, un montón de gente, para perseguir a David. Y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Aquí va Saúl, con la tarea de acabar de una vez por todas con David. 3, por el camino, llegó a un redil de ovejas, y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres, y esto le dijeron. Aquí viene el sentido común. En verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Los hombres le dicen: mire, aquí se está cumpliendo lo que Dios le dijo. Aquí está Saúl solito, aquí estamos nosotros, aquí está usted. Hoy se lo está poniendo en las manos. Estaba actuando en el sentido común, era lógico pensar, era el enemigo, los andaba persiguiendo, era el rey, estaba solito, estaba sin escolta. El sentido común ahí dice: mátelo, elimine a su enemigo, Dios se lo está poniendo. Eso es el sentido común, pero vean cómo David actúa con un sentido espiritual. Estoy en el verso 6. Perdón. Estoy en el 5. En el 4 todavía. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl. Pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y le dijo a sus hombres. Yo me lo imagino ahí calladito. Le cortó un pedazo de tela al manto. Se sintió mal, dice, ups, ¿qué hice? Y le dijo a sus hombres. En el verso 6, ahora sí, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. Aquí actuó, entró a operar el sentido espiritual. De este modo, David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, David lo siguió gritando: ¡Majestad! ¡Majestad! Saúl miró hacia atrás y David, postrándose el rostro en tierra, se inclinó y le dijo: ¿por qué hace caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podría ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije: no puedo alzar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté este pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. David se estaba dejando guiar por su sentido espiritual. En Romanos, Pablo nos dice que no paguemos el mal con el mal, sino que paguemos el mal con el bien, porque haciendo esto, ascuas de fuego vendrán sobre la cabeza de los enemigos. Haciendo esto regularmente, constantemente, seguidamente, aunque nos hagan el mal, dice, vendrá la vergüenza. Ascuas de fuego es la vergüenza, vendrá la vergüenza y entenderán. Ese es el sentido espiritual. El sentido común nos dice ojo por ojo, diente por diente. El sentido común nos dice: el que le hizo mal a usted no le hable, no le compre, no le venda, ignórelo. Pero el sentido espiritual nos dice: perdone, busque, hable. Y entiendo que es difícil, porque estamos muy dominados, muy gobernados por un sentido común, un humanismo que está imperando en este mundo. Vemos cómo
El sentido común está haciendo que en estos tiempos de pandemia ande mucha gente en la calle, anden inclusive sin mascarilla, se estén reuniendo, estén haciendo todo lo contrario a lo que se nos está solicitando que hagamos. El sentido común dice, ya estamos cansados, yo ocupo salir, yo tengo derechos, pero el sentido espiritual, ¿qué nos diría? Que nos cuidemos, que seamos obedientes, que obedezcamos a las autoridades. El sentido espiritual nos envía en otra dirección. Claro que podemos salir, pero hagámoslo responsablemente. Nos vamos a poder reunir en burbuja, pero hagámoslo responsablemente. Y ahí andan las teorías de conspiración, que esto es mentira y todo lo que hay por allí. ¿Qué está gobernando su vida? ¿Qué está gobernando mi vida? ¿El sentido común o el sentido espiritual? El Sermón del Monte es una enseñanza lindísima que el Señor Jesús hace a todos sus discípulos y a los que estaban allí oyéndole. Le estoy hablando de Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 5, 6 y 7. Y él usa allí una frase que dice, ustedes han oído que se dijo. Eso era el sentido común, algo que se había hecho ley, algo que era normal, ojo por ojo, diente por diente. Eso era la ley, el sentido común. Dice, mas yo les digo ahora, y él cambia. Él busca transformar de lo que era externo a algo interno, a que el amor brote. Por ejemplo, cuando hace alusión al adulterio, ya no era solo un asunto de un acto físico, de estar con la otra persona, porque dice cuando ven a otra persona y la desean, dice ya cometieron adulterio. El sentido común dice, o decía, mientras no estuviera con la persona, mientras no tuviera la relación, no era adulterio. Pero en el sentido espiritual es lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente. El sentido espiritual es lo que nosotros como iglesia, usted y yo como creyentes, tenemos que transmitir a este mundo, a esta Costa Rica, a la gente que tenemos alrededor, a los vecinos, a la familia, compañeros de trabajo, y enseñarles que caminamos no por un sentido común, sino que caminamos con un sentido espiritual. Por eso esta Navidad tenemos que recordar no solo el nacimiento, tenemos que recordar la obra de Cristo, el favor de Él en nuestras vidas, el perdón de pecados, la promesa de vida eterna. Pero también tenemos que recordar la tarea que tenemos, que hemos sido llamados, que hemos sido buscados, que hemos sido rescatados para modelarle al mundo una correcta manera de vivir, para enseñarle al mundo que el sentido común no está en la voluntad de Dios, sino que es el sentido espiritual de nuestro caminar. Más adelante en este mismo libro de Primera de Samuel, en el capítulo 26 se vuelve a repetir una historia similar a esta que leímos. Otra vez David está con la oportunidad a solas de matar a Saúl. Y otra vez otro de sus soldados se lo dice, pero David otra vez vuelve a usar su sentido espiritual. Estoy en Primera de Samuel, repito, capítulo 26. Verso 7. David y Abisai llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en medio del campamento, con su lanza hincada en tierra a la cabecera. Clavada en la tierra, Saúl dormido allí. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. Verso 8, otra vez vuelve el sentido espiritual aquí de uno de sus soldados. Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, le dijo Abisai a David. Déjame matarlo. De un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. Sentido común. Ahí estaban otra vez, se habían infiltrado en el campamento, habían entrado a la tienda de Saúl. Y este soldado le dice, déjame matarlo, ahí está, dice, un solo esfuerzo. Verso 9, no lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente
alzar la mano contra el ungido del Señor. David reconocía que Saúl había sido nombrado por Dios y que por lo tanto era Dios quien lo tenía que quitar. David se estaba dejando guiar por su sentido espiritual. David se estaba dejando guiar por el Señor y añadió, tan cierto como que el Señor vive, que Él mismo lo herirá. O le llegará la hora de morir o caerá en batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. Solo toma la lanza y el jarro de agua que están en su cabecera y vámonos de aquí. Otro ejemplo más donde David se deja guiar por su sentido espiritual. ¿Cuántas veces en el día nosotros nos vemos confrontados a decidir entre actuar por un sentido común, a como hacen la mayoría, como harían cualquiera, como harían otros, o un sentido espiritual? Las deudas hoy en día, muchos están caminando en un sentido común, no en un sentido espiritual. La relación de familia, muchos caminan en un sentido común, no en un sentido espiritual. Es difícil, lo sé, hay mucha presión, tenemos legados y costumbres. Hay un mundo que está presionando a los jóvenes, yo pienso mucho en los jóvenes, los niños que van para jóvenes, los que son jóvenes hoy en día. Las épocas han cambiado mucho, la presión que están sintiendo es mucha y están siendo presionados para caminar en un sentido común. Y ahí tenemos una tarea en conjunto, padres e iglesia, padres y maestros de escuela bíblica, padres y pastores, para enseñarlos y ayudarlos a que desarrollen su sentido espiritual para que puedan caminar en medio de todas las presiones que van teniendo, puedan caminar en un sentido espiritual. Ellos son confrontados, ellos son tentados, pero aquí es donde tenemos que hacer esa tarea preventiva para que puedan caminar. Y los que ya somos adultos, necesitamos reconocer a dónde estamos caminando con un sentido común. Repito, no siempre es inteligencia. Saben, Salomón es el hombre más sabio, dice la Biblia, que hubo sobre la tierra. Enviaban emisarios, iban reyes de otros pueblos a visitarlo para oír de su sabiduría, escucharle hablar. Le llevaban presentes, le llevaban regalos. Pero en algunas áreas Salomón se dejó llevar por su sentido común y no su sentido espiritual. Se casó, se ligó a muchas mujeres, cosa que Dios había prohibido. Se había llenado de mucha riqueza, cosa que Dios había prohibido. Eso está en Deuteronomio. Antes de que cruzaran el río Jordán, Dios les dice, cuando lleguen al otro lado, y si alguna vez piden un rey como piden las otras naciones, eso fue lo que le pidieron a Samuel, danos un rey como tienen las otras naciones. Dios les hace una serie de advertencias, estoy hablando de Deuteronomio capítulo 17. Dios les hace una serie de advertencias, pero Salomón no hizo caso. Se dejó llevar por su sentido común. Y el sentido común le dejó abrir altares a ídolos paganos. Y este pueblo luchó el resto de su existencia con la idolatría. El pueblo se dividió, el reino del norte, el reino del sur, y siguieron luchando con idolatría. Reyes iban, reyes venían, y muy poquitos fueron buenos. Así es que aún el rey Salomón, con toda su sabiduría, se dejó guiar por su sentido común. Y en Eclesiastés vemos cómo vuelve a su sentido espiritual cuando dice, el fin de todo el discurso es, obedece a Dios. Eso es lo que importa. Volvió a su sentido espiritual. Esta Navidad, estos tiempos, este fin de año, este tiempo de pandemia, el año entrante que viene, en medio de todas las situaciones que se presentan y las que faltarán que se presenten, en medio de la escasez para algunos, la falta de trabajo, en medio de la enfermedad, no solo del COVID, sino las otras enfermedades, allí tenemos nosotros que caminar con nuestro sentido espiritual. La fe es caminar con nuestro sentido espiritual. Yo le invito para que usted en esta Navidad, en este tiempo de alegría, un tiempo hermoso, los aires navideños, los vientos, el clima, todo esto es lindo. En medio de todo esto podamos nosotros caminar
con un sentido espiritual, dejarnos guiar. No utilizar, no moldear, no acomodar la palabra y darle un sentido común. Pidámosle al Señor que nos ayude para entender lo que Él puso, para comprender esas verdades que están en su palabra, para que sirvan para edificar nuestra vida y sirvan para ayudar a otros. Con el consuelo que Él nos da, escribe Pablo, nosotros también poder consolar a otros. Eso es sentido espiritual. Cuando quedamos en egoísmo, eso es sentido común. El mundo es egoísta. Pero cuando nos salimos del egoísmo, eso es un sentido espiritual. Es una época de brindar ayuda a otros que la necesitan. Eso es sentido espiritual. Olvidarme de los demás, de los necesitados, es sentido común. Yo le pido que usted ore conmigo esta mañana y nos pongamos en las manos del Señor para que nos guíe y podamos nosotros entonces utilizar el sentido espiritual que Él nos ha dejado. Porque dice en su palabra que todos los que hemos creído en Él, los que le hemos aceptado como Señor y Salvador, recibimos el Espíritu Santo de Dios y ya por ende, ya somos seres espirituales. Pablo dice en Corintios, el hombre natural, estoy citando capítulo 2, verso 14, el hombre natural no puede entender lo que es espiritual. O sea, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, Pablo lo llama hombre natural. No puede entender lo que es espiritual. No puede entenderlo porque no tiene el Espíritu de Dios. Dejémonos llenar por el Espíritu de Dios y celebremos una verdadera Navidad. Señor, en esta mañana yo te pido que hables a nuestros corazones y a nuestras mentes y podamos nosotros, Señor, entender que hay una manera correcta de vivir, de caminar, dejándonos, Señor, guiar y gobernar por ese sentido espiritual que tú nos has dado. Que nuestro sentido común vaya mermando y mermando y mermando. Y nuestro sentido espiritual, Señor, vaya en crecimiento. Te pido por cada uno de los que están escuchando esta transmisión, Señor. Cada una de las familias que están representadas al otro lado de esta transmisión. Tú que todo lo conoces, tú que todo lo sabes, Señor. Toda necesidad no es ignorada ni ajena para ti. Señor, que puedan ver la mano tuya en estos días, que puedan ver el poder tuyo y que puedan ver el amor tuyo, Señor, para que esto sea a su vez multiplicado. Señor, tu palabra dice que la paz tuya viene y gobierna, controla nuestra mente y nuestro corazón. Que tu paz sobreabunde en estos días, en medio de todo lo que está sucediendo. Guíanos, Señor, de tal manera que podamos caminar en la paz tuya, para honra y gloria tuya. Bendito eres. Amén y amén. Buenos días, que el Señor me los bendiga. Espero que nos volvamos a ver pronto.